Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Gavino y hoy vamos a hablar de algunos procedimientos de laboratorio para el aislamiento e identificación de Neisseria meningitidis, que es uno de los principales agentes bacterianos causantes de meningitis y neumonías bacterianas. Las principales características epidemiológicas de Neisseria meningitidis, conocido también como meningococo, son que el meningococo es un diplococo gram negativo capsulado, puede encontrarse intra o extracelularmente en los leucocitos polimorfonucleares. La nasofaringe del ser humano es el único reservorio natural conocido del meningococo y su transmisión es a través de las gotitas respiratorias de los portadores. La distribución del meningococo es a nivel mundial y la mayor incidencia de casos se observa en invierno y primavera. Entre el 5 y 15% de los adolescentes y adultos jóvenes pueden portar el meningococo en la nasofaringe, y el estado de portador de meningococo es poco frecuente en niños pequeños y es raro en adultos, hasta en un 1%. Los lactantes que carecen de anticuerpos para la meningitis son los más susceptibles a contraer la enfermedad por meningococo. El pico está en los niños entre 3 a 5 meses de vida. La incidencia vuelve a aumentar en la adolescencia y en los primeros años de edad adulta. 5 serogrupos, el A, B, C, Y y W, provocan gran parte de enfermedad grave con alta mortalidad y recientemente también el serogrupo Y. El meningococo del grupo A y C producen enfermedad epidémica en países no desarrollados. Bueno, Neisseria meningitidis, que está incluido en el género Neisseria, su estructura celular se compone de 3 elementos: una membrana externa con proteínas, lipolisacáridos y fosfolípidos. Tiene una membrana citoplasmática y una pared celular de peptidoglicanos. Las formas invasoras de meningococo poseen además una cápsula polisacárida que lo rodea, la cual está estrechamente relacionada con la enfermedad, que es su principal factor de virulencia. Y también tiene pilis o fimbrias, las cuales son esenciales tanto en el proceso de colonización del huésped como en la adhesión al endotelio. Y bueno, las diferencias estructurales de la cápsula polisacárida permiten clasificar al meningococo en 13 serogrupos diferentes. Asimismo, la membrana externa de Neisseria meningitidis contiene varias proteínas que se clasifican en función de su peso molecular, y con base en estas, el meningococo se clasifica en serotipos, con base a las proteínas de membrana externa de clase 2 o clase 3 de las porinas B. Adicionalmente, el meningococo puede clasificarse en serosubtipos en función de las proteínas de clase 1 y 5 del tipo porina A. Y con las diferencias antigénicas entre los lipopolisacáridos, se permite la clasificación del meningococo en inmunotipos. En la actualidad se conocen 11 inmunotipos, de los que los inmunotipos del L1 al L9 están asociados con los serogrupos B y C, mientras que los de L10 y L11 se asocian al serogrupo A de Neisseria meningitidis. Los diferentes serogrupos de Neisseria meningitidis son designados por las letras A, B, C, W, E, H, I, K, L, X, Y Z, de los cuales los serogrupos A, B, C, W, Y, que están en azul, y más recientemente
el X son los que están asociados a la enfermedad. Los serotipos se designan con números, como lo ven ahí. Los serosubtipos siempre les antecede la letra P al principio. Y los inmunotipos siempre llevan la letra L. Y por ejemplo, aquí tenemos una cepa de Neisseria meningitidis en la primera, que es C 2.2b, punto y coma P1,3, punto y coma L3,7. Esto significa que se trata de una cepa del serogrupo C, serotipo 2b, serosubtipo P1.3, inmunotipo L3 y 7. En el siguiente caso tenemos una cepa que se tipificó como B2.4, P 1.15. Esto significa que se trata de una cepa de serogrupo B, serotipo 4, serosubtipo P 1.15. Y en la siguiente vemos que es una cepa del serogrupo B y, como ven, tiene NT mayúscula. Esta nomenclatura significa que la proteína de serotipo no pudo ser tipificada con el panel de anticuerpos disponibles. Y en el caso de la nomenclatura NT minúscula, esto significa que la proteína de serosubtipo no pudo ser tipificada con el panel de anticuerpos disponibles. Bueno, para determinar el serogrupo, serotipo, subtipo, inmunotipo, pues se pueden emplear diversas técnicas basadas en el uso de anticuerpos monoclonales, tales como la seroaglutinación, el dot blot, la ELISA o aglutinación en látex. Aquí les pongo un ejemplo de la técnica que realizamos aquí en el INDRE, que es el dot blot, que se basa en la detección de la unión del antígeno al anticuerpo mediante la unión de un segundo anticuerpo marcado con una enzima, en este caso la peroxidasa, y que es capaz de producir un cambio de color que se observa a simple vista. En este caso probamos 14 cepas, incluidos los controles, que se colocaron de manera horizontal, que van del 1 al 14. Bueno, el papel de nitrocelulosa se cortó en tiras y cada tira se probó con los anticuerpos monoclonales que están en la parte superior. Aquí vemos la cepa que se encuentra en el carril 1. Esta corresponde al serogrupo B, que esto lo sabemos porque la aglutinamos. Y si ustedes ven en la plantilla, se ven marcas coloridas con el antisuero para serotipo 4, 7, P1.15 y P1.19. Y ya esto nos dice que esta es una cepa de Neisseria meningitidis, serogrupo B, serotipo 4, 7, serosubtipo P1.15 y 19. En otro ejemplo tenemos la cepa que está en el carril 8, también es del serogrupo 10, y ustedes pueden ver ahí que solo hay colorcito con el antisuero para serotipo 4 y serotipo 10, y ya no hay ninguna otra marca. Esto significa que se trata de una cepa del serogrupo B, serotipo 4 y 10, y no serosubtipificable con el panel de anticuerpos probados. Y así es de esta manera que podemos tipificar una cepa de Neisseria meningitidis. Y bueno, antes de comenzar el trabajo en el laboratorio, pues tenemos que tener conocimiento de las normas de bioseguridad para el laboratorio que vayan a manejar muestras y cepas que puedan contener Neisseria meningitidis.
Y estas normas de bioseguridad se encuentran definidas en el Manual de Bioseguridad para el procesamiento de muestras y cepas relacionadas con el diagnóstico de laboratorio de las neumonías y meningitis por Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, publicado por la OPS en el 2008, y en el Manual de Bioseguridad de la OMS, del cual ya hay una cuarta edición, y también en el Manual de Bioseguridad del CDC. Todos estos están disponibles en internet y pueden consultarlos. Y bueno, tenemos que Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae son catalogados como grupos de riesgo 2 y por lo tanto se deben manipular en un laboratorio con nivel de contención 2. Y recordemos que el grupo de riesgo 2 son los agentes biológicos que causan enfermedad humana y pueden suponer un riesgo para el personal de laboratorio. Es poco probable que puedan propagarse a la comunidad y se dispone de profilaxis y o tratamiento efectivo. Además, el personal involucrado en el procesamiento de muestras biológicas, ya sea aislamientos o muestras clínicas, potencialmente infectadas con cualquiera de estos 3 microorganismos viables, debe haber recibido la vacuna de meningococo. Para la vacuna contra el meningococo es ideal que el personal del laboratorio reciba la vacuna para proteger contra todos los serogrupos que han sido identificados en el país según las vacunas disponibles en la actualidad. Y pues bueno, cuando la legislación prohíba que esta norma sea imperativa y el trabajador rehúse recibir la vacuna, deberá afirmar que reconoce los riesgos de la ausencia de vacunación y asumir dichos riesgos. Otra de las recomendaciones pues es el área de trabajo, que idealmente el laboratorio donde se manipulen este tipo de muestras deben encontrarse separado de otras actividades en un laboratorio específico. En cuanto a elementos de contención, el laboratorio debe contar con una cabina de bioseguridad biológica diseñada para proteger al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso. Es decir, esta cabina debe ser de clase 2. Para el procesamiento de estas muestras se requiere del siguiente equipo de protección personal, recordando que ya tenemos puestos los zapatos de seguridad, los blancos o los que les de la institución antes de entrar al área de laboratorio. Y también antes de colocar el equipo de protección personal debemos empezar con la higiene de las manos. Siempre. Una vez hecho esto, procedemos a la colocación del equipo de protección personal en el siguiente orden: la bata desechable, la mascarilla tipo N95 FP2 o FP3, los lentes de seguridad y guantes ajustados que cubran el puño de la bata. Y bueno, aquí les coloco 2 guías, una de cómo ponerse el equipo de protección personal y la otra de cómo quitarse el equipo de protección personal, que son importantes y recomendable que puedan leer estas guías. Y aquí les dejo el link donde pueden consultarlas. Otras recomendaciones de medidas de bioseguridad son pues el evitar el uso de material de vidrio, ya que este tipo de material aumenta la posibilidad de accidentes. Emplear material de plástico desechable que será eliminado siguiendo los protocolos propios de la institución. Y
pues es recomendable el uso de asas de plástico desechables para todo el trabajo que se realice con estos microorganismos y particularmente con Neisseria meningitidis para evitar la producción de aerosoles. También pues siempre es importante o recomendable planear el trabajo del día, preparar la cabina de seguridad biológica, pues limpiarla, desinfectarla, la superficie antes de empezar, colocar el material de trabajo y el equipo a utilizar, realizar las actividades conforme a las buenas prácticas del laboratorio, es decir, los procedimientos de organización y trabajo bajo los cuales los estudios se planifican, realizan, controlan, registran y se exponen. Retirar el material y el equipo. Descontaminar la cabina de bioseguridad. Y finalmente eliminar los residuos peligrosos biológicos infecciosos siguiendo los protocolos propios de la institución. Y bueno, ahora sí, ya hablaremos de las características generales de Neisseria meningitidis. Este requiere medios enriquecidos con sangre para crecer. Neisseria meningitidis solo utiliza los azúcares de glucosa y maltosa, que son importantes para su identificación. Y las condiciones óptimas para el crecimiento son a una temperatura entre 35 a 37 grados centígrados y una atmósfera con 5% de CO2. Y bueno, para el procesamiento de las muestras, en el caso de que nos llegue una muestra clínica, tendríamos que hacer el cultivo para el aislamiento del microorganismo y en caso pues de un líquido cefalorraquídeo hacer la aglutinación para detectar el patógeno en el líquido. Y una vez que se tiene el aislamiento se procede a identificar este microorganismo mediante la tinción de Gram, oxidasa, catalasa, su morfología colonial, las pruebas bioquímicas o también se pueden utilizar los sistemas comerciales automatizados como por ejemplo el BAITE o el que tengan disponible. Si el aislamiento se identifica como Neisseria meningitidis, se procede a serotipificar, ya sea por la aglutinación con antisueros monoclonales o por DOT-BLOT, como ya les mencioné anteriormente. Y bueno, para el procesamiento de las muestras, por ejemplo, la sangre, líquido cefalorraquídeo o líquido pleural, estas deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio, evitando la exposición directa a la luz y los cambios extremos de temperatura. Neisseria meningitidis es muy sensible a los cambios de temperatura. Los medios a ser utilizados para el cultivo son el agar chocolate y el agar sangre. Y las condiciones de incubación pues son, como ya dijimos antes, entre 35 a 37 grados centígrados, atmósfera con un 5% de CO2 y los vamos a incubar durante 24 a 48 horas. En caso de que no cuenten con una incubadora de CO2, se puede usar una jarra con una vela en extinción. Y pasando el periodo de incubación, revisamos el desarrollo. Neisseria meningitidis crece tanto en agar chocolate como en agar sangre. Y bueno, Neisseria meningitidis en agar chocolate se observa como colonias translúcidas, brillantes,
convexas de apariencia húmeda y en algunas son mucoides. Para su identificación preliminar se utilizan las pruebas de tinción de Gram, oxidasa y catalasa, que son de lectura inmediata. En cuanto a su morfología microscópica, como ya mencionamos anteriormente, Neisseria meningitidis se observa en diplococos gram negativos en forma de granos de café o arriñonados. En la prueba de oxidasa se determina la presencia de la enzima citocromo oxidasa. Si el microorganismo es oxidasa positivo, la reacción tomará un color azul púrpura, si no, permanecerá incoloro. Neisseria meningitidis es oxidasa positivo. Si no es oxidasa negativo, no es Neisseria meningitidis. La catalasa pues es una enzima producida por ciertas bacterias que permite disociar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre, que se visualiza como la formación de burbujas. En este caso, Neisseria meningitidis es catalasa positiva. Y bueno, la capacidad de crecimiento en los medios de cultivo utilizados, la morfología de las colonias, la tinción de Gram, de los aislamientos, permite una fácil identificación presuntiva de Neisseria meningitidis. Por ejemplo, si el aislamiento crece en agar chocolate, en agar sangre de canela, y en la tinción de Gram observamos que son diplococos Gram negativos, entonces la identificaremos presuntivamente como Neisseria meningitidis. Y entonces sí procedemos a confirmar la identificación. La prueba que sigue es la de fermentación de carbohidratos. La prueba de utilización de carbohidratos se utiliza para la confirmación de un aislamiento como de Neisseria meningitidis debido a su patrón diferencial de utilización de los azúcares, que solo utiliza glucosa y maltosa. El juego de carbohidratos que metemos es glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa y lactosa. Para la determinación de la fermentación de carbohidratos se utiliza el medio de base de agar-CTA, que es cistina tríptica-ceína agar, conteniendo los diferentes carbohidratos a una concentración al 1.5%. Y bueno, para esta prueba requerimos solución salina y el estándar de McFarland del número 4. Y las bioquímicas en base de agar-CTA. Y bueno, a continuación les mostraré un video de cómo inoculamos estas bioquímicas. Bueno, tenemos todo listo en la cabina de bioseguridad con todo el equipo de protección y el material que vamos a utilizar. Normalmente colocamos una gasa y la impregnamos de alcohol o hipoclorito de sodio al 1% con la finalidad de que si se llega a caer una gotita quede ahí en donde está el desinfectante. Nuestro estándar de McFarland. Siempre hay que agitarlo por bordes para que se homogenice muy bien. Y vamos a partir de un cultivo puro del microorganismo en estudio de 18 a 24 horas de incubación en agar chocolate. Vamos a realizar una suspensión concentrada al tubo número 4 del nefelómetro de McFarland en solución salina.
Con un hisopo nos ayudamos para tomar el microorganismo. Pueden utilizar también un asa desechable, pero es más difícil resuspenderlo. Con el hisopo se resuspende más rápido y homogéneo. No quedan los grumos. Nos ayudamos de una plantilla para checar si ya está ajustado aproximadamente al 4 de McFarland. Aquí observamos que le faltó un poquito, entonces le vamos a agregar más del microorganismo. Resuspendemos, quitamos el exceso y desechamos el hisopo. Mezclamos por bordes y volvemos a checar con nuestro estándar para ver si ya alcanzó la turbidez. Ahí está, al 4 de McFarland. Y ahora sí vamos a proceder a inocular cada una de las bioquímicas con 4 gotas de la suspensión que acabamos de preparar para que el inóculo sea homogéneo en cada una de las bioquímicas. Para esto nos vamos a ayudar de una pipeta Pasteur. También pueden utilizar pipetas desechables estériles, que sería mucho mejor. Tomamos el inóculo y procedemos a inocular las bioquímicas con 4 gotas de esta suspensión. Y debemos dejarlas ligeramente abiertas, no cerrarlas totalmente. Y listo, la última bioquímica con 4 gotas de la suspensión. Una vez que colocamos las bioquímicas, siempre vamos a agregar un testigo sin inocular, o sea, un juego de bioquímicas sin inocular, porque muchas veces con la temperatura llegan a virar un poco y este nos va a servir de referencia para cuando hagamos la lectura final de las bioquímicas. Y bueno, ya finalmente lo llevamos a la incubadora sin CO2 de 35 a más o menos 2 grados centígrados debe estar, de 24 a 48 horas en condiciones de aerobiosis. Y bueno, vamos a hacer lecturas a las 24 a las 48 horas. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, vamos a retirar las bioquímicas de la incubadora y hacer la lectura final. En este caso, cuando hay un vire de color amarillo del indicador de la bioquímica, se considera como una prueba positiva. En el caso de que no haya vire o se vuelva más púrpura o rosado, es una prueba negativa, como vemos del lado derecho. Aquí observamos el perfil bioquímico de utilización de carbohidratos de una Neisseria meningitidis, la cual solo utiliza los azúcares de glucosa y maltosa. Y enseguida vemos el perfil de una Neisseria lactámica, que a diferencia de la Neisseria meningitidis utiliza, además de glucosa maltosa,
la lactosa. Y finalmente una Moraxella catarrhalis, que esta es inerte a los azúcares, o sea, nos da negativo en todos los azúcares. Y es así como obtenemos el perfil bioquímico de utilización de carbohidratos de Neisseria. Después tendríamos que hacer también la prueba de síntesis de polisacáridos. El medio utilizado para esta prueba es el agar polisacáridos, que se utiliza para detectar la producción de polisacáridos a partir de la sacarosa, que reacciona con yodo para separar Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea y Neisseria lactámica de las cepas saprófitas de Neisseria. Este medio que utilizamos consiste en agar soya tripticaseína con sacarosa al 1% y le llamamos agar polisacáridos, y se basa en la capacidad de algunas especies de Neisseria meningitidis, de Neisseria polisacárida, para utilizar la sacarosa y formar un polisacárido similar al almidón, que al adicionarle una gota de solución de yodo al cultivo se tiñe inmediatamente de un color café oscuro o negro. Y bueno, para realizar esta prueba debemos partir de un cultivo fresco del microorganismo en estudio de 18 a 24 horas de incubación en agar chocolate. Una placa de agar polisacáridos se puede dividir en 4 secciones y con un marcador indeleble marcar con ellas las secciones para las cepas de prueba, el control positivo y el control negativo. La cepa en estudio y los controles se van a sembrar en forma circular y abundante o en forma de estría en una placa de agar polisacáridos. Y se va a incubar de 24 a 48 horas a una temperatura de 35 más menos 2 grados centígrados y 5% de CO2. Después del periodo de la incubación, vamos a revelar la prueba agregando unas gotas de yodo de Gram sobre el crecimiento. Y bueno, si el crecimiento se tiñe inmediatamente al añadir la solución de yodo Gram de un color café oscuro o negro, la cepa se considera positiva a polisacáridos, como por ejemplo la Neisseria polisacárida o la Neisseria zika. Si el crecimiento bacteriano no se tiñe o solo adquiere el color del yodo Gram, la cepa se considera negativa a polisacáridos, al igual que Neisseria meningitidis. En esta otra placa pueden ver que en la misma placa se inoculó una cepa de prueba, el control positivo y el control negativo, que es lo recomendable. Si tuviéramos una cepa más, podríamos colocarla. Y para el control de calidad de esta prueba, utilizamos como control positivo la Neisseria polisacárida o una Neisseria zika, y como control negativo la Moraxella catarrhalis. La periodicidad del control de la prueba pues es cada vez que tenemos un nuevo lote de reactivo o nuevo lote de medio. Y bueno, la siguiente prueba es la prueba de DNAsa, que esta nos permite determinar la capacidad de un microorganismo de producir la enzima desoxirribonucleasa, capaz de despolimerizar el ácido desoxirribonucleico para diferenciar Moraxella catarrhalis de especies de Neisseria. En esta prueba se utiliza el agar DNAsa, que está adicionado
con verde de metilo, que al hacer crecer la cepa a probar en él y transcurrido el tiempo de incubación, se visualiza un halo translúcido alrededor del crecimiento bacteriano si la prueba es positiva. De igual forma, partimos de un cultivo del microorganismo de 18 a 24 horas de incubación en agar chocolate. Igual la placa de agar de Neasa puede dividirse en 4 secciones y con un marcador indeleble marca en ella las secciones para las cepas de prueba, el control positivo y el control negativo. Se siembra la cepa a probar y los controles de forma circular y abundante en una placa de agar de Neasa y se lleva a incubación durante 48 horas a una temperatura de 35 más menos 2 grados centígrados en aire ambiental. Y transcurrido el tiempo de incubación, procedemos a sacar la placa de la incubadora. Y pues una prueba positiva se determina por la presencia de un halo transparente en el medio por debajo y alrededor del crecimiento bacteriano, y una prueba negativa se da por la ausencia del halo transparente en el medio de cultivo por debajo y alrededor del crecimiento bacteriano. Neisseria meningitidis da negativa esta prueba. En este caso pueden observar que en esta placa colocamos el control positivo, el control negativo y 2 cepas a probar, que en este caso la cepa de arriba es una cepa positivo de Neasa y la de abajo es una cepa negativo a de Neasa. Que es lo ideal siempre colocar en la misma placa los controles. Y bueno, para el control de calidad de esta prueba utilizamos la Moraxella catarrhalis o Staphylococcus aureus como controles positivos y el Staphylococcus epidermidis como control negativo. Y verificamos o hacemos el control cada nuevo lote de medio. Y bueno, finalmente la prueba de nitratos. La bioquímica de nitratos podemos inocularla con la misma suspensión, pero bueno, antes les diré que esta prueba se utiliza para determinar la capacidad de un microorganismo para reducir los nitratos a nitritos, que es una característica importante que se utiliza para identificar y diferenciar especies de Neisseria y Moraxella. El medio que utilizamos es el que ven ahí a su izquierda. Se prepara en el INDRE llamado movilidad nitratos. Es semisólido, pero si ustedes tienen en caldo lo pueden utilizar. Y este se puede utilizar tanto para ver movilidad como nitratos, pero en el caso de Neisseria solo lo utilizamos para la prueba de reacción de nitratos. Y a continuación vamos a ver un video de la inoculación de esta bioquímica. Tenemos la bioquímica de nitratos, la cual la podemos inocular con la misma suspensión que utilizamos para inocular los carbohidratos, adicionando 4 gotas como lo hicimos para los azúcares. O alternativamente podemos inocular la bioquímica tomando la cepa con una asa recta e introduciéndola a través del medio. Tomamos un poco del desarrollo bacteriano e inoculamos.
Y bueno, igual esta prueba se incuba por 48 horas. Transcurrido este tiempo de incubación, vamos a proceder a revelarlo. Se adicionan 5 gotas del reactivo A de nitratos, que es el ácido sulfanílico, y 5 gotas del reactivo B de nitratos, que es el alfa-naftilamina o NN-dimetilnaftilamina. Aquí estamos en una campana de extracción y vamos a colocar nuestros controles positivos, que es el Streptococcus galacti y la E. coli como control positivo. Y vamos a colocar primero el reactivo A, 5 gotas en cada uno de ellos. Y una vez que colocamos el reactivo A, procedemos a colocar el reactivo B. Y luego, inmediato o en algunos minutos, se observa el vire. Como pueden ver, nuestro control positivo ya está ahí positivo y el control negativo, que es el del lado izquierdo, está negativo. Y bueno, en términos prácticos, la prueba de reducción de nitratos se basa en la detección colorimétrica de nitrito en el medio de prueba. El nitrito forma un compuesto con el ácido sulfanílico, que es el reactivo A, el cual, cuando reacciona con la alfa-naftilamina, que es el reactivo B, da un color de rosado a rojo. Dependiendo de la concentración del nitrito en el medio, es por ello que la adición de reactivos de nitrato A y nitrato B se va a ver un rojo más intenso o menos intenso. Y bueno, al adicionar el reactivo A y B es la forma que evidencia la presencia de nitrito en el medio de cultivo al ponerse de color rojo. Es decir, si se detecta un color rosado a rojo después de agregar los reactivos A y B de nitrato, el microorganismo se considera positivo al nitrato. Sin embargo, si no hay cambio de color en el medio después de añadir estos reactivos, es necesario determinar si el nitrato fue reducido a nitrito o si el nitrato producido fue completamente reducido a nitrógeno gaseoso. Esto se logra pues utilizando una pequeña cantidad de polvo de zinc, el cual cataliza químicamente la reducción de nitrato a nitrito y de nitrito a nitrógeno gaseoso. Las cepas negativas a nitrato cambiarán de color a rojo después de la incubación con este polvo de zinc. El nitrato es reducido a nitrito por el polvo de zinc y este es detectado completamente en el medio por los reactivos A y B de nitratos. Cambia el color a rosado o rojo después de la adición del zinc. Las cepas nitrato positivas no muestran cambio de color después de la incubación con polvo de zinc, porque el nitrato en el medio estará ya reducido a nitrito y a nitrógeno gaseoso.
En el caso de Neisseria meningitidis es negativa a los nitratos. Y para el control de calidad de esta prueba, como ya les mencioné, utilizamos como control positivo la E. coli y como control negativo un Streptococcus galacti. Y el control lo realizamos cada nuevo lote de medio o cada nuevo lote de reactivos. Y bueno, finalmente, una vez que tenemos el perfil bioquímico completo de un aislamiento de Neisseria meningitidis, procedemos a compararlo con las tablas de identificación. Como podemos observar, este aislamiento se confirma su identificación como Neisseria meningitidis. Como ustedes ven, solo fermenta glucosa y maltosa, es nitratos negativos, la prueba de DNasa negativa y la prueba de polisacáridos negativo. Y así confirmamos que esta especie, este microorganismo es una Neisseria meningitidis. Y aquí pues les dejo la tabla de identificación de especies de Neisseria con la que se hará la interpretación. Y bueno, para la identificación también existen sistemas comerciales como por ejemplo el sistema PNH, mediante el cual se puede tener una identificación del aislamiento en 4 horas, que esto es muy importante pues cuando se trata del diagnóstico. También existen otros sistemas automatizados como el BAITE, pero es un poco más tardado. Y si ustedes tienen maldito, Phoenix, lo pueden utilizar. Y bueno, ya una vez que tenemos la identificación como Neisseria meningitidis, entonces vamos a proceder a serotipificarla. El método más comúnmente usado para la serotipificación es la aglutinación en lámina. Este puede realizarse directamente con antisueros monovalentes DIFCO. Perdón, ahí me equivoqué, son otros los antisueros. Y también se puede utilizar la coaglutinación, que se basa en la capacidad de la proteína A de la superficie del Staphylococcus aureus cepa COA de unirse a la porción Fc de las inmunoglobulinas, lo que permite visualizar la aglutinación. Y bueno, para realizar la serotipificación de Neisseria meningitidis por aglutinación o coaglutinación, vamos a partir de un cultivo fresco en agar suero de caballo. Si no lo tenemos, puede ser a partir del agar chocolate, pero debe ser fresco. Y la suspensión bacteriana se prepara en solución salina al menos al 4 de la escala de Macfarlane. Si lo vamos a realizar en la cabina de bioseguridad, solo hacemos la suspensión en solución salina. Pero si lo vamos a realizar la aglutinación fuera de la cabina de bioseguridad, requerimos de hacer la suspensión en solución salina formalinizada y dejar que éste actúe al menos 15 minutos antes de utilizarla, o calentar la suspensión a ebullición durante 20 minutos aproximadamente. Y bueno, ya hecha la suspensión, con una pipeta vamos a poner una gota de cada antisuero en el cuadro correspondiente en la parte de arriba del portaobjetos y una gota de la suspensión bacteriana preparada en la parte de abajo, desde donde colocamos la gota de antisueros. Vamos a mezclar suavemente el antisuero con la gota correspondiente de la suspensión bacteriana. Luego vamos a agitar la lámina suavemente hacia atrás y adelante durante 1 minuto hasta observar la formación de grumos bacterianos, como a continuación se puede ver. Es importante ayudarnos de una luz reflejada
y un fondo negro para observar. Vamos a agitar hasta observar la formación de los grumos. Y bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos una prueba positiva y se observa que siempre con la coaglutinación es más evidente la formación de grumos y cómo se aclara la suspensión. También existen en el mercado varios kits de detección e identificación del patógeno causante de la meningitis bacteriana directamente a partir del líquido cefalorraquídeo. Ellos utilizan partículas de látex cubiertas de anticuerpo específico que aglutinan en presencia de los antígenos correspondientes. Y en general, todos permiten la detección de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, pero además de Neisseria meningitidis, permite la identificación de los serogrupos A, B, C, Y y W. El uso de estas pruebas de aglutinación es altamente recomendable en el contexto clínico, donde se necesita un resultado en menor tiempo posible. Y esto pues no exime la necesidad de realizar el resto de las pruebas recomendadas para la identificación y aislamiento del patógeno causante. Y bueno, la aglutinación debe observarse solamente con antisueros y no en la solución salina. Como en este caso, aquí vemos una aglutinación con el control negativo, que es la solución salina, y el polivalente 1, que contiene los serogrupos A, B, C y D, el polivalente 2, que contiene los serogrupos X, Y y Z, y el W. Aquí como aglutina, yo de hecho, si al probarla con solución salina y aglutino, ya sé que es una cepa autoaglutinante. Y en este caso no se puede serotipificar por esta técnica, por lo que se tendrá que serotipificar por PCR. Si se observa aglutinación solo, como en este caso con el antisuero polivalente 1, como ven en la parte de arriba, el polivalente 1 contiene los serogrupos A, B, C y D. Entonces, requiere de probar con antisueros monovalentes. ¿Cuáles? Los que les acabo de mencionar, los serogrupos A, B, C y D, y con el que me dé aglutinación diré que encontraré a qué serogrupo corresponde. En el caso que me dé con el polivalente 2, debo probar con los monovalentes X, Y y Z. Se aglutina solamente con el antisuero para el serogrupo W, podemos decir que esta cepa es del serogrupo W. Si observamos aglutinación con varios antisueros, la muestra se clasificará como poliaglutinante o que hay una reacción cruzada y se tendrá que serotipificar por PCR. Lo mismo aquí ocurre, aquí en este caso aglutinó con B y C, entonces es poliaglutinante o hay una reacción cruzada y hay que serotipificar por PCR. Y bueno, si no se observa aglutinación con ninguno de los antisueros, la cepa se clasifica como no agrupable. Y así es como tipificamos a la Neisseria meningitidis. Para esta presentación he tenido como referencia estos manuales, los cuales tendrán disponibles en el curso. Son los que son dos del CDC y de la Organización Mundial de la Salud y uno de la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto del Malbrán. Pues solamente me resta darle las gracias
y nos vemos.